Necesito hacer el amor. Quédate quieta o me dolerá más. Fueron las palabras que marcaron el inicio de una historia imposible. Ella, una empleada humillada por la vida, sin más riqueza que su fe. Él, un millonario roto, prisionero de su propio cuerpo y de su pasado. Y entre la culpa, el dolor y la ternura, descubrieron que a veces el verdadero amor nace justo donde todos creían que solo quedaba dolor. El amanecer cayó sobre la Ciudad de México con esa luz dorada que no promete grandeza, pero sí esperanza. En un rincón modesto de Iztapalapa, una joven de cabello oscuro se miraba al espejo rajado de su pequeño cuarto. Lucía Valdés, 25 años, piel morena clara, ojos grandes y sinceros, respiraba con el corazón apretado. Apretaba el borde de su falda como si con eso pudiera sostener el poco valor que le quedaba. Esa mañana iba a comenzar una nueva vida, aunque todavía no lo sabía. El viejo reloj de pared marcaba las 6. En la mesa, una taza de café tibio y una fotografía gastada de su madre muerta le hacían compañía. Lucía cerró los ojos y susurró: «Dame fuerza, mamá. No quiero fallar otra vez». En la calle, el ruido de los colectivos anunciaba la rutina de un barrio que nunca descansaba. Lucía salió con una carpeta de documentos en la mano y un nudo en el estómago. Tenía una cita para una entrevista en una mansión del otro lado de la ciudad. Le habían dicho que buscaban una empleada interna, alguien discreta, trabajadora y con buena presencia. Ella no tenía experiencia en casas de ricos, pero tenía lo más valioso: dignidad y ganas de trabajar. El viaje fue largo. Los edificios grises dieron paso a avenidas amplias, parques y fachadas impecables. Lucía observaba todo desde la ventanilla del autobús, como si estuviera mirando otro mundo. Cuando bajó frente a la residencia Moreira, sintió que el corazón le latía en los oídos. La mansión era imponente, con jardines perfectamente cuidados, un portón negro y cámaras en cada esquina. Era el tipo de casa donde la gente ni siquiera se asomaba por curiosidad. «No perteneces aquí», susurró una voz dentro de ella, pero otra, más firme, respondió: «El trabajo es trabajo y la dignidad no depende de dónde vengas». El guardia la miró de arriba abajo cuando se presentó. Lucía Valdés, la estaban esperando. «Pase». La puerta se abrió con un sonido metálico y un escalofrío recorrió su espalda. El interior de la casa era silencioso, tan silencioso que los pasos de Lucía parecían una falta de respeto. Los pisos de mármol brillaban como espejos, los cuadros mostraban retratos antiguos y los muebles parecían jamás haber sido usados. Todo olía a soledad, a algo caro y vacío. La recibió una mujer alta, impecablemente vestida, de gesto autoritario. Claudia Moreira, la hermana del dueño. «Así que tú eres la candidata», dijo con una sonrisa que no sonreía. «No tenemos costumbre de contratar gente sin referencias, pero me dijeron que sabes cocinar». Lucía bajó la mirada con humildad. «Sí, señora. Sé hacer de todo un poco». «Bueno», respondió Claudia, «aquí todo se hace con discreción. No se grita, no se pregunta, no se mira más de lo necesario. Y sobre todo, no se molesta al señor Sebastián». Lucía asintió sin entender del todo. «¿El señor Sebastián es su hermano?» «Sí, el dueño de la casa. No recibe visitas, no sale y no tolera la compasión. Está enfermo, pero eso no te da derecho a sentir lástima». «¿Entendido?» Lucía tragó saliva. «Entendido, señora». La dejaron instalada en una pequeña habitación al fondo del pasillo de servicio. Era limpia pero fría, sin ventanas. Lucía se sentó en la cama y respiró hondo. No podía saber que a pocos metros, en un salón oscuro con las cortinas cerradas, un hombre la observaba por las cámaras de seguridad. Sebastián Moreira, 36 años, exempresario exitoso, llevaba 5 años sin salir de su mansión. Desde el accidente que lo dejó paralizado de cintura para abajo, vivía en penumbra, negándose a recibir ayuda que no fuera estrictamente médica. Cuando vio en la pantalla a aquella muchacha, con el uniforme sencillo y los ojos llenos de luz, algo se movió en su pecho, aunque no quiso admitirlo.
Lucía comenzó su jornada limpiando los pasillos con dedicación. Cada rincón que tocaba parecía cobrar vida. Canturreaba bajito mientras sacudía el polvo, y el eco de su voz llenaba los espacios vacíos. Los otros empleados la miraban con curiosidad. «No te ilusiones», le dijo una cocinera mayor. «Aquí nadie dura. El señor tiene mal genio y la señora Claudia peor». Lucía sonrió sin perder la calma. «No vine a buscar cariño, vine a ganarme la vida». Esa tarde, al llevar una bandeja con flores al salón principal, sintió una mirada detrás de ella. Se giró y lo vio. Sebastián estaba allí, en su silla de ruedas, inmóvil, observándola. Era un hombre de rasgos fuertes, barba descuidada y mirada profunda. Sus ojos tenían el color de la tormenta. Lucía no supo qué hacer. «Buenos días, señor. No sabía que estaba aquí». Sebastián no respondió. Solo siguió mirándola con ese silencio pesado que intimida. Finalmente dijo con voz ronca: «No necesito flores. Retíralas». Ella dudó. «Perdón, señor. Me las pidió la señora Claudia». «Claudia no manda aquí. Llévatelas». Lucía obedeció sin discutir, pero cuando se marchaba escuchó el sonido de un vaso caer al suelo. Sin pensarlo, se giró para recogerlo. «No lo toques», dijo él con brusquedad. «Solo quiero ayudar, señor». «No necesito ayuda», gruñó. «Nadie puede ayudar a un hombre roto». Lucía lo miró con una ternura inesperada. A veces, lo único que necesita un hombre roto es que alguien le hable sin miedo. Sebastián levantó la vista sorprendido. Hacía años que nadie le hablaba así. «¿Cómo dijiste?» «Nada, señor. Disculpe». Ella se inclinó, recogió los vidrios con cuidado y salió del salón. Cuando la puerta se cerró, Sebastián se quedó mirando sus propias manos temblorosas. No entendía por qué esa frase, tan simple, le había dolido más que cualquier herida física. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Lucía escribió en un cuaderno viejo que siempre llevaba consigo: «No todos los ricos son felices. A veces el dinero solo compra silencio. Pero creo que detrás de esos ojos tristes hay alguien que aún respira». En su habitación, Sebastián permanecía despierto. Tenía pesadillas, como cada noche, recordando el accidente. Los frenos fallando, el grito de su prometida antes del impacto, la oscuridad. Pero esta vez, cuando despertó sobresaltado, recordó la voz de Lucía diciéndole que a veces solo hacía falta hablar sin miedo. Y por primera vez en 5 años, se durmió sin pastillas. A la mañana siguiente, Lucía preparó el desayuno con esmero. Pan recién horneado, café fuerte, frutas frescas. Claudia pasó por la cocina y olfateó el aire con desdén. «¿Quién te dijo que cambiaras el menú?» «Nadie, señora. Pensé que un aroma diferente podría animar el día». «Aquí no se piensa, se obedece». Lucía asintió sin discutir, pero dejó el pan en la mesa del señor igualmente. Sebastián olió el café y, sin saber por qué, pidió que ella se lo llevara personalmente. Lucía entró al comedor con paso tembloroso. «Con permiso, señor. Déjalo ahí». Ella dejó la bandeja, pero antes de irse, él habló. «¿Tú cocinaste esto?» «Sí, señor. Espero que le guste». «No suelo tener apetito». «Entonces pruébelo. Quizás hoy sea un buen día para empezar». Hubo un silencio. Luego él tomó el pan, lo mordió y frunció el ceño. «No está mal». Lucía sonrió. «Gracias, señor». «No te acostumbres a que te hable». «No me acostumbro a nada, señor. Solo agradezco cuando la vida me permite servir». Sebastián la observó hasta que salió. No podía explicar lo que sentía, una mezcla de molestia y curiosidad, como si aquella muchacha hubiera traído aire fresco a un cuarto cerrado durante años. Esa noche, mientras Claudia leía informes financieros, se acercó a su hermano. «No confíes en esa muchacha. Las de su clase siempre vienen buscando algo». Sebastián, sin levantar la vista, respondió: «Tal vez solo busca trabajo. Eres demasiado ingenuo. O tal vez tú te has vuelto demasiado cínica». Claudia apretó los labios. «Te advierto, Sebastián, si esa mujer intenta manipularte, la sacaré yo misma de esta casa».
Lucía no escuchó esa conversación. Estaba en el jardín, regando las flores bajo la luz tenue de los faroles. Miraba el cielo y pensaba en su destino. No sabía que detrás de una ventana Sebastián la observaba otra vez. Y por primera vez, en lugar de sentir lástima por sí mismo, sintió curiosidad por la vida que seguía afuera de sus paredes. La muchacha cantaba una melodía suave, una de esas canciones antiguas que hablaban de esperanza, y él, sin entender por qué, se sorprendió sonriendo. Esa sonrisa, pequeña y sincera, fue la primera grieta en el muro que lo separaba del mundo. Y aunque ninguno de los dos lo sabía, esa noche había comenzado algo que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, suscríbete y deja tu me gusta. Así ayudas a que sigamos creando romances que tocan el alma y nos recuerdan que el amor verdadero aún existe. Comenta la palabra milagro y únete a esta hermosa comunidad que aún cree en el poder del corazón. Los días en la mansión Moreira transcurrían como si el tiempo se hubiera detenido. La rutina era una sombra que se repetía sin variaciones. El desayuno servido a la misma hora, las cortinas cerradas, los pasillos silenciosos y el sonido metálico de la silla de ruedas deslizándose por el suelo pulido. Pero desde que Lucía había llegado, algo imperceptible había comenzado a cambiar. No era la luz, que seguía sin entrar, sino el aire. Ese aire nuevo que llevaba su voz, su perfume a jabón y café recién hecho, y esa forma suya de hablarle a todo lo que otros daban por muerto. Sebastián Moreira no creía en los milagros. Antes del accidente, había sido un hombre admirado, temido, incluso envidiado. Dueño de empresas constructoras, invitado habitual de los círculos más exclusivos, fotografiado junto a su prometida, Adriana Salcedo, una modelo de sonrisa perfecta y corazón de cristal. Pero aquella noche, 5 años atrás, todo se había reducido a un rugido de motor, un grito y el silencio. Desde entonces, vivía encerrado en sí mismo. Los médicos le habían dicho que jamás volvería a caminar. Los amigos lo olvidaron, su prometida lo abandonó y su familia se redujo a Claudia, que asumió el control de sus negocios y de su vida. Él aceptó su suerte como quien acepta una condena perpetua, hasta que apareció Lucía. Lucía no entendía bien qué fuerzas la mantenían allí. La casa era un mundo ajeno, lleno de normas y miradas frías, pero ella se sentía movida por algo más que el deber. Había en el señor Sebastián una tristeza tan honda que despertaba su compasión más pura. Cada mañana, antes de que él se despertara, abría discretamente las cortinas unos centímetros para dejar entrar un hilo de sol, y aunque las cerraban después, Sebastián empezaba a notar esa diferencia. Un leve calor en el rostro, un brillo distinto en los cuadros, un aroma a pan recién horneado. No lo admitía, pero lo sentía. Una tarde, mientras Lucía barría la galería, oyó un ruido proveniente de la biblioteca. Tocó la puerta, pero nadie respondió. Al entrar, lo vio, Sebastián, con el torso inclinado, tratando de alcanzar un libro en un estante bajo. La silla de ruedas había quedado bloqueada y él hacía fuerza con los brazos, furioso consigo mismo. Lucía corrió hacia él. «Señor, déjeme ayudarle». «No», rugió él, golpeando el brazo de la silla. «Vete de aquí». «Por favor, puede lastimarse». «Ya estoy lastimado, ¿no lo ves? No necesito que me lo recuerdes». El silencio se hizo pesado. Lucía respiró hondo y se arrodilló frente a él, a la altura de sus ojos. «No vine a recordárselo, señor. Vine a alcanzarle el libro». Él la miró, desconcertado. Sus ojos estaban llenos de rabia, pero también de un miedo que nunca había mostrado. Lucía tomó el libro con calma y se lo entregó. Sebastián lo sostuvo sin agradecer. «¿Por qué haces eso?», preguntó él con voz baja. «¿Por lástima?». Lucía negó. «Por respeto. Nadie debería perder la costumbre de leer». Y se marchó dejándolo solo con el libro abierto sobre el regazo. Era un ejemplar de Don Quijote de la Mancha, el mismo que le había regalado su padre cuando era niño. Sebastián pasó los dedos por las páginas amarillentas y por primera vez en años leyó unas líneas.
Sonrió amargamente al pensar que hasta un loco que peleaba contra molinos había tenido más valor que él. Claudia lo observó desde el umbral, con el rostro tenso. «Esa muchacha te habla demasiado». «¿Y eso te molesta?», respondió sin levantar la vista. «Me preocupa. Las de su tipo se ganan la confianza primero y después piden favores». Sebastián giró la silla hacia ella con un movimiento seco. «El único favor que quiero de ella es silencio, algo que tú olvidaste hace tiempo». Claudia palideció, pero se contuvo. Sabía que no debía provocarlo demasiado. «Ten cuidado, hermano. No todos los que sonríen traen buenas intenciones». Lucía no escuchó esa conversación. En la cocina cantaba bajito mientras amasaba pan. Su voz, suave y firme, flotaba por el aire y llegaba hasta el pasillo principal. Sebastián, en su estudio, detuvo la lectura. Cerró los ojos y escuchó. Aquella melodía tenía algo de hogar. El corazón le latía fuerte, aunque no entendía por qué. En un impulso que lo sorprendió incluso a él, giró la silla y salió del estudio. No recordaba la última vez que había recorrido la casa sin motivo. Al pasar junto a la cocina, la vio. Lucía tenía harina en las manos y una sonrisa de niña traviesa. «¿Qué haces?», preguntó él. Lucía se sobresaltó, pero sonrió. «Pan dulce, señor. Es mi especialidad. No te pedí eso». «Lo sé, pero a veces lo que uno no pide es justo lo que necesita». Él la miró con ceño fruncido, sin saber si enojarse o reír. «Tú hablas demasiado. Y usted escucha demasiado poco». Sebastián soltó un resoplido. Dio media vuelta y se marchó, pero al alejarse, se dio cuenta de que había sonreído. Aquella noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, escuchando el eco de esa voz, esa frase sencilla que se le había clavado como una espina dulce. A veces lo que uno no pide es justo lo que necesita. Por primera vez en años, se preguntó si realmente había muerto en aquel accidente o si simplemente había dejado de vivir. A la mañana siguiente pidió ver los reportes financieros. Al revisarlos, algo le llamó la atención. Había movimientos extraños en las cuentas. Cuando llamó a Claudia para pedir explicaciones, ella se limitó a sonreír con desdén. «No te preocupes por eso. Son ajustes menores». «Nada que lleve mi firma es menor», replicó él. Ella cambió el tono. «No empieces con tus sospechas. Bastante hago yo manejando todo mientras tú... ¿Mientras yo qué, Claudia? Dilo. Mientras tú te arrastras por la casa creyendo que sigues siendo alguien». Esa frase lo golpeó como un látigo. Lucía, que justo entraba con una bandeja de té, escuchó el final de la discusión. Dejó el té sobre la mesa y cuando Claudia se marchó, dijo en voz baja: «No le haga caso, señor. A veces la gente hiere para no enfrentarse a su propia culpa». Sebastián la miró con una mezcla de cansancio y gratitud. «No sabes lo que dices, Lucía. Sé que el dolor no se cura escondiéndose de la vida». «¿Y tú qué sabes del dolor?», preguntó él con un tono casi cruel. Lucía bajó la mirada. «Sé lo que es perderlo todo y seguir sonriendo, señor. Y eso también duele». No explicó más. Salió en silencio, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como un perfume imposible de ignorar. Sebastián la siguió con la mirada. Algo en su pecho se agitó, una sensación olvidada, parecida a la admiración. Esa tarde volvió a la biblioteca. Tomó el libro y lo abrió donde Lucía lo había dejado marcado con una cinta. Leyó en voz alta. El valor no consiste en no tener miedo, sino en dominarlo. Y entendió, sin saber por qué, que esas palabras eran para él. En los días siguientes, comenzó a salir de su habitación con más frecuencia, a veces solo para observarla de lejos, otras para hacerle preguntas triviales. ¿Cuántos años tenía? ¿De dónde venía? ¿Por qué sonreía tanto? Lucía respondía con la serenidad de quien ha aprendido a sobrevivir a las tormentas. «Sonrío porque llorar no me da de comer, señor». Sebastián no sabía si admirarla o temerla. Había en ella algo que lo desarmaba. Su ternura no era débil, su dulzura no era sumisión. Era una forma de dignidad que lo confrontaba sin palabras. Una noche, mientras ella se retiraba del comedor,
Él la llamó. «Lucía». Ella se detuvo en seco. «Sí, señor. Gracias por el pan». Ella sonrió sin volverse. «De nada, señor». Y en esa breve línea, en esa sencillez casi invisible, Sebastián sintió que algo dentro de él comenzaba a despertar. El hombre que había muerto en vida respiraba de nuevo. La mansión Moreira, que durante años había sido una prisión silenciosa, empezó poco a poco a llenarse de sonidos que no recordaba. El eco de una risa, el golpeteo de una escoba, el murmullo de una canción que venía de la cocina. Nadie podía explicar qué había cambiado exactamente, pero todos lo sentían. Hasta el aire parecía menos pesado. Lucía seguía trabajando sin descanso, pero no como quien cumple una obligación, sino como quien cura una herida invisible. No hablaba mucho, no se imponía, pero su presencia bastaba para que la tristeza se hiciera más soportable. Tenía una forma peculiar de mirar las cosas, como si viera belleza donde otros solo veían rutina. Y poco a poco, esa mirada comenzó a contagiar a quienes la rodeaban. Una mañana, Sebastián la encontró en el jardín, arrodillada frente a un rosal marchito. «No sirve», dijo él desde su silla de ruedas. «Lo han intentado revivir 1000 veces». Lucía levantó la vista y sonrió. «Entonces será la 1001. Pierdes el tiempo». «Tal vez», respondió ella con serenidad, «pero a veces el tiempo perdido florece cuando uno deja de rendirse». Él no supo qué contestar. Observó sus manos hundirse en la tierra, con cuidado, con ternura. Aquella imagen lo conmovió más de lo que hubiera querido admitir. Desde entonces, empezó a buscar excusas para verla. Preguntaba por las flores, por la comida, por el clima, cualquier cosa que le permitiera escucharla un poco más. Y cada vez que ella hablaba, él se sentía menos preso de sí mismo. Claudia notó el cambio. «¿Desde cuándo te interesa el jardín, Sebastián?», preguntó con ironía. «Desde que recordé que también es parte de mi casa», respondió él, sin levantar la voz. Ella lo miró con una mezcla de rabia y miedo. «Ten cuidado. No confundas compasión con amor. Y tú no confundas control con cariño». Esa conversación marcó un punto de quiebre. Claudia entendió que la influencia de Lucía estaba creciendo, y eso la aterraba. Había pasado años alimentando la resignación de su hermano, controlando su fortuna y su ánimo, pero ahora veía que algo o alguien estaba rompiendo ese dominio. Lucía, ajena a todo eso, seguía su rutina, pero dentro de ella también algo empezaba a moverse. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de respeto y ternura. No era pena, era admiración. Admiración por un hombre que, pese a estar atrapado en su cuerpo, todavía conservaba un fuego que se negaba a apagarse. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, vio sobre el escritorio una vieja fotografía. Sebastián, sonriente, abrazando a una mujer hermosa. Lucía la observó unos segundos, con una tristeza callada. Cuando él entró, la encontró con la foto en la mano. «¿Quién te dio permiso para tocar eso?», dijo él con tono seco. «Nadie, señor». «Lo siento. No vuelvas a hacerlo». «No lo haré. Solo parecía un recuerdo bonito». «Era, ya no». «Entonces déjelo ir. Los recuerdos que duelen no son recuerdos, son cadenas». Él la miró con una mezcla de enojo y sorpresa. «¿Qué sabes tú de cadenas?». «Lo suficiente como para reconocerlas en los ojos de alguien». Lucía salió despacio, dejando al millonario con la fotografía entre los dedos. La miró por última vez, suspiró y la guardó en un cajón. Esa noche soñó con la mujer de la foto, con el accidente, con los gritos, pero cuando despertó en lugar del miedo habitual, sintió algo distinto: calma. Los días se volvieron más ligeros. Sebastián empezó a desayunar en el comedor principal, algo que no hacía desde hacía años. Ordenó abrir las cortinas del salón. «Quiero ver el jardín», dijo simplemente. Lucía, desde la cocina, oyó esas palabras y sonrió. El personal empezó a murmurar. «¿Lo viste?», decía una empleada. El señor Moreira pidió que dejaran entrar la luz.
Dicen que hasta sonrió. Debe ser cosa de esa muchacha nueva. Y no estaban equivocados, porque cada gesto de Lucía, cada palabra suya, era una semilla que germinaba en el corazón del hombre que había olvidado cómo vivir. Una mañana, mientras ella limpiaba la biblioteca, Sebastián apareció en silencio. «¿Te gusta leer?», preguntó. Lucía se sobresaltó. «Sí, señor, pero casi nunca tengo tiempo». «¿Qué leerías si lo tuvieras?». «Algo que me haga soñar». Él pensó unos segundos y le alcanzó un libro. «Léelo. ¿Estás seguro?». «Sí. Me lo leí a mi madre cuando era niño. Quizá ahora te haga soñar a ti también». Esa noche, Lucía leyó hasta tarde. El libro se llamaba El jardín secreto, y no pudo evitar sonreír al pensar que, de alguna manera, ella también estaba intentando abrir las puertas del jardín cerrado en el alma de ese hombre. Días después, una lluvia intensa cayó sobre la ciudad. El tejado del ala antigua comenzó a gotear. Lucía, sin pensarlo, corrió a colocar cubetas y trapos para contener el agua. Sebastián la vio desde el pasillo. «Déjalo, hay personal para eso. El agua no espera, señor. Vas a mojarte». «No me importa. Si algo puede salvarse, vale el esfuerzo». «Eres terca. Y usted gruñón». Él soltó una carcajada, breve, casi torpe. Era la primera vez que reía desde su accidente. Lucía lo miró con ternura, sorprendida. «Le queda bien la risa, señor». Sebastián la observó un instante más y luego desvió la mirada, incómodo. Pero su corazón latía más fuerte que nunca. Desde ese día, empezó a acompañarla en pequeñas cosas: la elección de las flores, la música que sonaba en el comedor, la disposición de los cuadros. Era como si quisiera recuperar su papel en la casa, como si su alma estuviera regresando poco a poco del exilio. Una tarde, al verla colgando cortinas, dijo en voz baja: «Hace 5 años esta casa estaba llena de gente. Risas, fiestas, música, y ahora parece un mausoleo». Lucía se detuvo. «Las casas no mueren, señor. Solo esperan que alguien las quiera otra vez». Él la miró con una expresión que mezclaba dolor y esperanza. «¿Y tú crees que todavía hay algo que merezca ser querido aquí?». «Sí, señor», respondió ella. «Todo lo que respira merece una segunda oportunidad». Sebastián guardó silencio, pero aquellas palabras le quedaron grabadas. Esa noche, al mirar por la ventana, vio algo que lo estremeció. El rosal marchito del jardín había florecido. Pequeñas rosas blancas, frágiles, pero vivas, iluminaban la oscuridad. Lucía, al enterarse, sonrió con emoción. «Ve», le dijo al día siguiente. «Hasta lo imposible florece cuando alguien cree en ello». Sebastián la miró con una mezcla de ternura y desconcierto. «¿Tú crees en lo imposible, Lucía?». «Solo cuando el corazón se atreve a insistir». Él no respondió, pero sus ojos hablaron por él. En su interior, una llama empezaba a arder. Y aunque aún no lo comprendía, Lucía se había convertido en su luz, en esa chispa que rescata a los muertos en vida. Y así, sin promesas, sin tocarse, sin siquiera decirlo, una historia de amor comenzó a escribirse en el silencio de esa casa. El invierno llegó sin aviso, con ese frío que cala no solo en los huesos, sino en la memoria. Las ventanas empañadas, los pasillos silenciosos, el crepitar distante de una chimenea. En la mansión Moreira, cada rincón parecía guardar una historia que nadie quería contar. Lucía seguía con su rutina, pero ahora su presencia era parte del alma del lugar. Había logrado lo que nadie más, que la casa respirara. Sin embargo, aún había un corazón que no terminaba de sanar, y esa herida tenía nombre y rostro: Sebastián. Él trataba de ocultar sus días más oscuros tras el mismo semblante de siempre, ese gesto duro, ese silencio que parecía blindarlo de todo. Pero dentro, la batalla era feroz. El dolor físico ya no era su peor enemigo. Lo era la impotencia. Cada intento fallido por mover sus piernas era una humillación que lo devolvía al pasado, a ese instante maldito donde todo se derrumbó. Y aunque Lucía no lo sabía, cada vez que lo animaba, cada palabra suya que hablaba de esperanza, despertaba en él
una mezcla de rabia y ternura imposible de manejar. Una noche, después de la cena, Sebastián se quedó solo en el salón principal. La silla de ruedas estaba frente al ventanal. Afuera, la lluvia caía con fuerza. Apretó los puños, se inclinó hacia adelante e intentó levantarse. Lo había hecho antes, cientos de veces, siempre con el mismo resultado: dolor, caída, humillación. Pero esa noche, algo en él se negaba a rendirse. Se sostuvo en el reposabrazos, apoyó las manos con fuerza y tiró del cuerpo hacia arriba. Las piernas inertes se negaron a obedecer. Aún así, siguió intentándolo. Un sudor frío le corrió por la frente. El corazón le latía como si quisiera escapar del pecho. «Vamos», susurró entre dientes. «Vamos, maldita sea». El esfuerzo lo venció. La silla se inclinó y Sebastián cayó al suelo con un golpe seco. Un vaso rodó y se rompió en 1000 pedazos. El ruido hizo eco por la casa, como un grito contenido. Lucía, que estaba recogiendo la cocina, corrió al oírlo. Al llegar lo encontró en el suelo, respirando con dificultad, las manos temblando, los ojos llenos de furia y vergüenza. «No me toque», gritó él al verla acercarse, pero ella no se detuvo. Se arrodilló junto a él, con esa mezcla de firmeza y ternura que solo tienen las mujeres que saben enfrentarse al dolor sin miedo. «Déjeme ayudarlo, por favor». «He dicho que no», gruñó, tratando de apartarla con los brazos. «No necesito que nadie me levante». «Entonces déjeme quedarme aquí», respondió ella, con voz baja pero firme. «Si no quiere que lo ayude, al menos no me obligue a dejarlo solo». Sebastián la miró con rabia, pero esa rabia pronto se transformó en algo más, una tristeza profunda, la de quien se ve derrotado ante la vida y no tiene ya orgullo que lo sostenga. Lucía tomó una manta del sillón y lo cubrió con cuidado. Luego, en silencio, se sentó a su lado en el suelo frío. «¿Por qué insiste?», preguntó él con la voz quebrada. «¿Por qué no me deja hundirme en paz?». «Porque usted no nació para hundirse». «¿Y qué sabe usted de mi vida?». «Nada, señor, pero sé lo que se siente rendirse y sé lo que cuesta volver a levantarse». Sebastián la miró en silencio. Las lágrimas que llevaba años negándose comenzaron a asomar. «No puedes entender», dijo con un hilo de voz. «Antes tenía todo. Una empresa, una mujer que decía amarme, un futuro. Y en un segundo…» apretó los dientes. «En un segundo me lo quitaron todo». Lucía no respondió. Le pasó un pañuelo, despacio, sin pronunciar palabra. Ella se fue cuando supo que no volvería a caminar. Continuó él con la mirada perdida. «Dijo que no quería verme así». «Entonces no lo amaba», dijo ella con suavidad. «Porque quien ama, se queda». Él cerró los ojos y una lágrima cayó sin permiso. «Lucía, no sabes lo que es despertarte cada día sintiendo que tu cuerpo es una cárcel». «No, señor», susurró ella, «pero sí sé lo que es tener el alma presa y seguir respirando». Sebastián la observó como si la viera por primera vez. En sus ojos no había compasión, sino una especie de fuerza serena, una comprensión sin juicio. Esa mirada lo desarmó. «Eres demasiado buena para este lugar», dijo con amargura. «No soy buena, señor. Solo aprendí que el dolor no se enfrenta huyendo, sino mirándolo a los ojos». Ella se inclinó y con cuidado limpió la sangre de una pequeña herida en su brazo. Él quiso apartarse, pero no pudo. Por primera vez en años, permitió que alguien lo tocara sin sentir vergüenza. El contacto de sus manos fue leve, casi imperceptible, pero en ese gesto había más ternura que en todas las palabras que había escuchado en su vida. Lucía intentó levantarlo, pero él pesaba demasiado. «Déjeme llamar a alguien». «No», dijo él exhalando. «Solo deme un momento». Ella lo ayudó a reincorporarse, sosteniéndolo desde la espalda. Su cuerpo temblaba, no por el esfuerzo, sino por la cercanía. «Gracias», susurró él derrotado. «No me dé las gracias. Solo siga intentando». Una vez que lo dejó seguro en la silla,
Lucía recogió los pedazos de vidrio del suelo. Antes de irse, lo miró con una sonrisa triste. Las flores que se caen pueden volver a crecer, señor, pero solo si no se arrancan de raíz. Sebastián bajó la cabeza. «¿Y si ya no queda raíz?» «Siempre queda», dijo ella mirándolo a los ojos. «Solo hay que tener el valor de creerlo». Cuando Lucía salió del salón, el silencio volvió, pero no era el mismo. Sebastián miró sus manos temblorosas y por primera vez no vio un cuerpo inútil. Vio la posibilidad de sanar. Cerró los ojos y repitió las palabras que ella había dicho. El dolor no se enfrenta huyendo, sino mirándolo a los ojos. Y comprendió que tal vez esa mujer, esa muchacha sencilla, era la única persona que lo veía sin miedo y que eso lo hacía sentirse vivo. Esa noche no durmió. Se quedó mirando la ventana abierta, la lluvia cayendo sobre el jardín, las flores mojadas. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió lástima por sí mismo. Sintió gratitud, no por su vida pasada, sino por esa presencia callada que había traído luz a su oscuridad. No lo sabía aún, pero esa noche, el millonario que había dejado de creer en la vida, comenzó a creer en ella. Los días que siguieron a aquella caída fueron distintos, no porque en la mansión se hiciera algo diferente, sino porque algo había cambiado en el aire. Sebastián ya no la miraba como una empleada más, sino como alguien que le recordaba la vida misma. Y Lucía, aunque seguía cumpliendo sus tareas con la misma dedicación, notaba que el corazón le latía un poco más rápido cada vez que escuchaba el sonido de las ruedas de su silla acercándose. El amanecer llegaba lento y con él una rutina nueva. Sebastián empezó a levantarse más temprano, a pedir su desayuno en el comedor principal, a interesarse por los detalles que antes ignoraba. Y aunque nunca lo admitía, lo hacía solo para verla entrar por la puerta con esa sonrisa suya, limpia, honesta, imposible de fingir. Lucía, sin darse cuenta, había devuelto el color a un mundo que él creía muerto. Una mañana, mientras ella regaba las plantas del jardín, Sebastián se detuvo a observarla desde la terraza. El sol de invierno bañaba su rostro y hacía brillar las gotas de agua que salpicaban las hojas. Había algo en esa escena que lo conmovía profundamente. Era como si cada movimiento suyo hablara un lenguaje que solo el alma entendía. El lenguaje de quien ha sufrido, pero aún sabe cuidar de lo que vive. Lucía se dio cuenta de su mirada. «¿Le gustan las flores, señor?», preguntó sin dejar de trabajar. «No, me gusta verlas crecer», ella sonrió. «Entonces somos parecidos. Yo tampoco las corto para adornar. Me gusta verlas quedarse». «¿Por qué?». «Porque las cosas bellas no están hechas para adornar, señor. Están hechas para permanecer». Él guardó silencio. No supo qué responder. Era como si cada frase de ella lo desarmara, como si esa muchacha humilde pudiera ver más allá de lo que nadie jamás había querido mirar. Con el paso de las semanas, la confianza entre ambos creció sin que ninguno lo notara. Sebastián comenzó a hablar de cosas simples, de los libros que leía, de los lugares que alguna vez visitó, de la ciudad que ya no veía más allá de las rejas de su jardín. Y Lucía lo escuchaba con atención, con esa forma suya de escuchar que no interrumpe, que no juzga, que hace sentir al otro comprendido sin necesidad de palabras. Por primera vez, él se sentía acompañado. Una tarde, cuando el viento soplaba fuerte, Lucía entró en el salón principal con un piano cubierto por una tela vieja. «¿Qué es eso?», preguntó Sebastián. «Un tesoro que encontré al fondo del pasillo. Está desafinado. Nadie lo toca desde que murió mi madre». «Entonces debería volver a sonar por ella», dijo Lucía mientras quitaba la tela con cuidado. Las teclas estaban amarillentas, pero seguían vivas. Lucía se sentó y con timidez comenzó a tocar una melodía suave, sencilla, casi infantil. Sebastián cerró los ojos. Aquel sonido le trajo recuerdos de su infancia, de los domingos soleados en los que su madre tocaba mientras él jugaba en el suelo. «¿Cómo sabes tocar eso?», preguntó con voz baja. «Mi padre me enseñó cuando era niña», respondió ella sin dejar de tocar. Decía que la música era como una oración,
que las manos también pueden rezar. El silencio que siguió fue distinto. No era incómodo, era sagrado. Sebastián se dio cuenta de que esa mujer había logrado algo que nadie más, que el dolor se convirtiera en paz. Durante las noches, cuando todos dormían, Lucía seguía tocando el piano, y desde su habitación, Sebastián la escuchaba. No necesitaba verla, su voz, su música, su forma de estar en el mundo bastaban para acompañarlo. Empezó a soñar de otra manera, no con lo que había perdido, sino con lo que aún podía recuperar. Claudia notó el cambio. No soportaba ver a su hermano sonriendo. Lo observaba con recelo, como si la alegría de él fuera una amenaza directa a su poder. «Estás diferente», le dijo una tarde. «¿Y eso te molesta?», respondió él con calma. «Solo me preocupa que confundas las cosas. Esa muchacha está aquí por trabajo, no por compasión». «¿Y tú por qué estás aquí, Claudia?», replicó él. Ella enmudeció. «No te atrevas a compararme con esa sirvienta», dijo con veneno en la voz. «No lo haría», contestó Sebastián mirándola fijamente. «Ella tiene algo que tú perdiste hace mucho, corazón». Claudia salió enfurecida, pero esa conversación marcó algo en él. Por primera vez se atrevía a defender a alguien, a sentir orgullo por algo más que por sí mismo. Y ese algo tenía nombre: Lucía. Con el tiempo, Sebastián quiso probar pequeños movimientos. Empezó a pedir a su fisioterapeuta ejercicios nuevos, más difíciles. Lo hacía en secreto, impulsado por un deseo que no sabía explicar. No era vanidad, era esperanza. Cada vez que lograba un pequeño avance, pensaba en ella, en su voz animándolo sin saberlo, en su fe silenciosa. Un día, mientras intentaba sostenerse con las manos sobre las barras paralelas, su cuerpo falló. El dolor lo hizo gritar. Cayó al suelo, jadeante, pero esta vez no se enojó. Cerró los ojos y, en lugar de maldecir, imaginó a Lucía sonriendo. Esa imagen le dio fuerzas para volver a intentarlo. Horas después, ella lo encontró en el pasillo, agotado pero sereno. «¿Qué hace aquí tan tarde, señor?» «Luchando conmigo mismo». «¿Y quién gana?» «Hoy fue empate». Lucía rió suavemente. «Entonces ya es una victoria». Desde ese día, las conversaciones entre ellos se volvieron más íntimas, más humanas. Hablaban del miedo, del amor, de lo que duele y de lo que salva. Lucía no sabía cómo, pero cada palabra suya parecía sanarlo un poco más. Y él, sin darse cuenta, comenzó a mirarla de otro modo. No como a una empleada, ni siquiera como a una amiga. La miraba como se mira algo que se teme perder, como si cada sonrisa de ella fuera un regalo que el destino le concedía de manera frágil y temporal. Una tarde, el cielo se nubló. El viento soplaba con fuerza. Lucía salió a cerrar las ventanas del pasillo y Sebastián la observó desde su silla en silencio. Su cabello suelto se movía con la corriente del aire y en ese instante él comprendió algo que lo dejó sin aliento. Estaba enamorado, no de su juventud ni de su belleza, aunque era hermosa, sino de su alma, de esa manera suya de enfrentarse al mundo sin miedo, con luz. Pero no dijo nada. No podía. Todavía no. Solo la miró alejarse por el pasillo, con el corazón latiendo fuerte, con esa sensación nueva, cálida, dolorosa y dulce a la vez. Lucía, al sentir su mirada, se volvió apenas. Lo miró a los ojos, sonrió y siguió caminando. Y fue entonces cuando él entendió que el amor no siempre llega con un beso. A veces llega con una mirada que nos devuelve la fe, y esa fe acababa de renacer en él. La lluvia había regresado, fina y constante, como si el cielo quisiera limpiar algo que el corazón de los hombres no podía. Era de noche. En la mansión, Moreira solo se escuchaba el rumor del agua cayendo sobre los ventanales y el lento tic-tac de un reloj lejano. Lucía estaba terminando sus tareas del día cuando escuchó un sonido seco proveniente del despacho de Sebastián. Dudó, pero el instinto la llevó hasta allí. Al abrir la puerta, lo encontró en la penumbra con la respiración agitada y las manos crispadas sobre el borde de la mesa.
¿Está bien, señor?, preguntó con voz preocupada. Sí, respondió él, intentando disimular. Solo estaba tratando de ponerme de pie. No debería hacerlo solo. No quiero que nadie me vea fracasar. Lucía dio unos pasos hacia él. La lluvia golpeaba el vidrio como si acompañara sus palabras. No es fracasar, señor, es luchar. Él levantó la vista. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos había un fuego extraño. ¿Y qué sabes tú de luchar, Lucía? Ella sonrió con tristeza. Todo. Porque cuando la vida te quita algo, luchar es lo único que te queda. Él la miró en silencio. Durante un largo instante ninguno habló. Lucía se acercó, se arrodilló frente a su silla y tomó sus manos sin pedir permiso. Eran manos fuertes, endurecidas por los años, pero temblaban como las de un niño asustado. «Míreme, señor», dijo ella con voz suave. «No hay nada que temer». «Sí lo hay», susurró él apenas audible. «Me da miedo volver a sentir y no poder responder. Entonces, no luche contra eso. Sienta. El cuerpo se cura cuando el alma deja de resistirse». Sebastián cerró los ojos. Una lágrima escapó, silenciosa. Lucía no la limpió. Solo la miró caer con ternura, como si aquella lágrima fuera una flor naciendo en la piedra. El silencio se hizo largo, denso, lleno de cosas no dichas. Afuera, el viento movía las ramas y la lluvia se volvió más intensa. De pronto él habló con voz temblorosa. «Lucía, necesito que entiendas algo. Desde que llegaste, todo cambió aquí, dentro de mí». Se llevó una mano al pecho. «No sé si esto es amor o locura, pero me duele. El amor siempre duele un poco», dijo ella mirándolo a los ojos. «Pero cuando duele de verdad, es porque está vivo». Él dejó escapar una sonrisa débil. «No sé si merezco algo vivo. Todos merecen una segunda oportunidad, señor. Hasta el amor». Lucía intentó levantarse, pero él la detuvo sujetando su mano. Sus dedos se entrelazaron. El contacto fue simple y al mismo tiempo definitivo. Sebastián la miró como si la estuviera viendo por primera vez. Su respiración se aceleró, su cuerpo temblaba. «Lucía», dijo con un hilo de voz, «necesito hacer el amor». Ella lo miró, sin miedo. «Lo sé». Él bajó la mirada, avergonzado. «No es lo que piensas», susurró, con el alma rota. «Es solo que necesito sentirme hombre otra vez, y me asusta no poder...» Lucía lo interrumpió con dulzura. «No tenga miedo. El amor no se mide en fuerza, se mide en verdad». Sebastián respiró hondo. Sus ojos estaban húmedos. «Quédate quieta o me dolerá más». La frase le salió entrecortada, como un suspiro desesperado. Lucía sonrió con ternura, y con esa sonrisa le borró los años de culpa. «Entonces no te muevas tú. Déjame hacerlo fácil». Y se acercó despacio, como quien se acerca a un milagro. No hubo prisa, no hubo ruido. Solo el sonido de la lluvia y dos corazones latiendo al mismo tiempo. Lucía posó su mano en su rostro, y él cerró los ojos. Era la primera vez en años que alguien lo tocaba sin compasión. Ese simple gesto lo quebró. Su cuerpo, antes rígido, se relajó. Y en ese instante, no fue un hombre discapacitado. Fue un ser humano completo, amado, comprendido, sostenido por la ternura. Lucía lo abrazó y por un momento el tiempo se detuvo. Sebastián apoyó la frente en su cuello y respiró. No hubo palabras porque ninguna bastaba, solo el murmullo de la lluvia y el temblor de su voz cuando él susurró: «Pensé que nadie podría amarme así, y yo pensé que nadie podría necesitarme tanto», respondió ella. El mundo quedó suspendido, el miedo se volvió calma, y en esa calma los dos se encontraron. Después, la noche los envolvió con una paz que no conocían. No hubo promesas, no hubo juramentos, solo la certeza de que algo había cambiado para siempre. Él, por fin, volvió a dormir sin pastillas, y ella, en silencio, lo observó descansar, con lágrimas de gratitud corriéndole por el rostro. Porque esa noche no solo había nacido un amor,
También había renacido un hombre, y aunque ninguno lo sabía todavía, esa noche sería el principio de todo. El punto exacto donde el dolor se rindió ante la ternura. La mañana después de aquella noche parecía otra vida. El aire en la mansión era distinto, más liviano, más cálido, como si por fin alguien hubiera abierto las ventanas del alma de esa casa. Sebastián despertó con una paz que no recordaba haber sentido en años. Su cuerpo dolía, sí, pero ya no por la enfermedad. Dolía por haber vivido, por haber amado. Lucía, mientras tanto, preparaba el desayuno con una sonrisa que no sabía ocultar. Sus manos temblaban al cortar el pan, y no por nervios, sino por emoción. Había algo en el ambiente, una sensación de renacimiento, de esperanza. Era como si el mundo entero los mirara con ternura. Pero las casas grandes siempre esconden oídos, y lo que debía quedar entre dos almas pronto se convirtió en un rumor que voló por los pasillos hasta llegar a los labios equivocados. Claudia Moreira, al enterarse, estalló. El sonido de sus tacones resonó por el piso de mármol, como un trueno anunciando tormenta. Entró al comedor con el rostro crispado, los ojos fríos y el orgullo herido. «¿Dónde está esa mujer?», preguntó con voz helada. Lucía apareció en el umbral, sosteniendo una bandeja. «Buenos días, señora». «No me llames señora», replicó Claudia, con una sonrisa amarga. «No eres parte de esta casa». Sebastián levantó la mirada desde su silla de ruedas. «Claudia, basta». «¿Basta?», rió con desprecio. «¿Basta de qué, Sebastián? De ver cómo una empleada doméstica juega a ser tu enfermera y tu amante». Lucía palideció. La bandeja tembló en sus manos, pero no la soltó. «No le permito que me insulte, señora». «¿Insulto?». Claudia dio un paso hacia ella. «No tienes derecho a abrir la boca. No sabes en qué clase de mundo estás metida». Sebastián alzó la voz, firme, por primera vez sin dudar. «Ella tiene más derecho que tú a estar aquí». El silencio cayó como un golpe. Claudia lo miró incrédula, como si su hermano hubiera perdido la razón. «¿Estás defendiendo a una sirvienta?». «Estoy defendiendo a la única persona que me ha devuelto la vida». Lucía bajó la cabeza. No quería ser motivo de discordia, pero ya era tarde. Claudia se acercó a ella, con los ojos llenos de rabia. «Eres una manipuladora», le susurró. «Te metiste aquí sabiendo lo que hacías. ¿Cuánto te ofreció? ¿Qué esperas, casarte con él?». Lucía apretó los labios. No respondió. Sebastián golpeó la mesa con la mano. «Claudia, si vuelves a hablarle así, te juro que...». «¿Qué?», lo interrumpió ella con una risa amarga. «¿Vas a levantarte y echarme?». Las palabras fueron crueles. Demasiado. Sebastián quedó en silencio. Su rostro cambió. Esa vieja herida, esa impotencia que tanto había sanado gracias a Lucía, se abrió otra vez. Claudia lo miró satisfecha. Sabía dónde doler. Lucía, con lágrimas contenidas, dio un paso al frente. «No le hable así, señora. Usted no conoce su lucha». «¿Y tú sí?», replicó Claudia. «No seas ridícula. No sabes lo que es cargar un apellido, mantener una empresa, sobrevivir entre lobos». Lucía respiró hondo. «Tiene razón. No sé lo que es vivir entre lobos, pero sé lo que es vivir entre sombras y elegir seguir creyendo en la luz». Claudia se quedó muda. La firmeza de esa voz la desconcertó. Sebastián la miró con un orgullo silencioso, pero antes de poder decir algo, Lucía lo interrumpió. «No se preocupe, señor. No quiero causarle más problemas. Me iré hoy mismo». Sebastián giró la silla con esfuerzo. «No, no puedes irte». Lucía sonrió, pero en sus ojos había dolor. A veces, lo más valiente es irse a tiempo. Y sin mirar atrás, salió del comedor. Claudia exhaló, satisfecha, aunque su triunfo le supo a veneno. «Algún día entenderás que te salvé de un escándalo», dijo con voz seca. Sebastián la observó en silencio. Sus ojos, antes grises, ardían de decepción. «No me salvaste, me destruiste otra vez». Claudia quiso responder, pero algo en su tono la detuvo. Era la primera vez que veía a su hermano hablar con esa fuerza, con ese dolor.
Lucía empacó sus pocas pertenencias en silencio. La habitación donde había dormido, trabajado y soñado, ahora le parecía un mundo lejano. Antes de irse, dejó una carta doblada sobre la mesa de la cocina. En ella escribió con letra temblorosa: «Gracias por recordarme que aún existen almas buenas. No se rinda, Señor. No lo haga por mí, hágalo por usted. Porque cuando un hombre vuelve a creer en el amor, ya no hay silla que pueda atarlo. Lucía». Cuando Sebastián leyó la carta, el alma se le partió en dos. La apretó contra su pecho y sintió que algo dentro de él se rompía. No era solo tristeza, era pérdida, era vacío. Esa noche no habló con nadie. No quiso comer. Se encerró en su habitación con la carta entre las manos y dejó que el silencio se hiciera compañero. La lluvia volvió, como si el cielo llorara con él. Pensó en ir tras ella, pero el cuerpo no le respondía. Y por primera vez, el dolor no estaba en las piernas, estaba en el corazón. Claudia pasó por el pasillo y lo vio. «Lo entenderás algún día», dijo sin mirarlo. Él levantó la vista con los ojos enrojecidos. «No, Claudia, tú serás quien lo entienda. Cuando te toque perder a quien te mire como ella me miraba a mí». Y volvió a quedarse solo. En algún rincón de la ciudad, Lucía también lloraba. No por arrepentimiento, sino por amor. Porque amar a veces también es saber irse. Y mientras ambos miraban la misma luna desde lugares distintos, algo en el destino se movía, preparándolos para reencontrarse, pero aún no lo sabían. Por ahora, solo quedaba el silencio y esa sensación de que el amor verdadero nunca se apaga, solo espera el momento de volver a encenderse. El invierno se fue marchando lentamente, pero en el alma de Sebastián Moreira todavía reinaba el frío. La casa, antes viva con la presencia de Lucía, había vuelto a sumirse en el silencio. Todo lo que ella había tocado, las flores, el piano, la mesa del desayuno, parecía haberse apagado junto con su partida. Durante semanas, Sebastián permaneció encerrado en sí mismo. No quería ver a nadie ni escuchar nada. La carta de Lucía, doblada y gastada por el roce de sus manos, se había convertido en su única compañía. A veces la leía en voz alta, como si su voz pudiera traerla de vuelta, pero solo escuchaba el eco del vacío que ella había dejado atrás. Cada rincón de la mansión era un recordatorio de su ausencia. El jardín había vuelto a marchitarse, el piano permanecía cubierto y las cortinas, otra vez cerradas, devolvían al hogar la penumbra de antes. Claudia, al verlo hundido, pensó que el tiempo se encargaría de borrar aquella historia, pero no entendía que el amor verdadero no se olvida, se transforma en propósito. Un amanecer, tras una noche de insomnio, Sebastián despertó con una idea fija en la mente. Ella me pidió que no me rindiera. Esa frase, grabada en su memoria, le ardía como una llama en el pecho. Ese día llamó a su fisioterapeuta, el doctor Eduardo Solís, un hombre mayor, amigo de la familia. «Quiero volver a intentarlo», le dijo con voz firme. «¿A qué se refiere, Sebastián?», preguntó el doctor sin entender. «A caminar». Eduardo lo miró sorprendido. Hacía meses que él mismo había perdido la esperanza, pero algo en los ojos del millonario le hizo asentir sin dudar. «De acuerdo, si de verdad quiere hacerlo, comenzaremos desde cero». «Desde el principio, doctor, desde donde ella me enseñó a mirar la vida». Las primeras sesiones fueron duras. Sebastián temblaba de dolor, las manos le sangraban al sostener las barras, los músculos olvidados se resistían a despertar. Pero no retrocedía. Cada vez que el cansancio lo vencía, pensaba en Lucía, en su voz suave, en sus palabras llenas de fe, en esa manera suya de mirar sin miedo. «Levántate, Moreira», se repetía a sí mismo. «Levántate por lo que te hizo creer otra vez». El doctor Eduardo lo observaba con respeto. No era solo un paciente, era un hombre resucitando a sí mismo. Día tras día, centímetro a centímetro, Sebastián recuperaba fuerza. Sus brazos se volvieron firmes, su espalda más erguida, su mirada más viva. Claudia, al verlo entrenar con tanto empeño, comenzó a preocuparse. «¿Por qué haces esto?», preguntó un día, entrando en la sala de ejercicios.
Porque no pienso morir sentado, respondió él, sin detenerse. ¿Por ella?, dijo con ironía. Por mí, contestó él, y siguió avanzando una vez más entre el dolor y la determinación. Por las noches, cuando el cuerpo no le daba más, Sebastián se quedaba mirando la luna desde su ventana. Hablaba con ella como si fuera Lucía. «No sé dónde estás, pero si supieras lo que me haces luchar», susurraba. Y aunque ella no lo escuchaba, parecía que el viento respondía con un murmullo de aliento. Los días se convirtieron en semanas. Un mediodía, durante una sesión especialmente dura, el doctor le dijo: «Vamos a intentarlo sin la silla, Sebastián, solo con las muletas». El corazón le latía con fuerza. El sudor le empapaba la frente. Sujetó las muletas, respiró profundo y dio un paso. Uno solo, pero fue suficiente para que el alma se le llenara de orgullo. El doctor sonrió. Lo hizo. Sebastián, con los ojos húmedos, murmuró: «No, lo hicimos, ella y yo, aunque no esté aquí». Esa noche encendió el piano. Pasó los dedos por las teclas con torpeza, recordando la melodía que Lucía solía tocar. El sonido fue débil, pero real. Sonrió. Era como si el eco de su risa todavía viviera entre esas notas. Claudia lo observaba desde la puerta, confundida. «No entiendo qué te ha hecho esa mujer», dijo con voz cansada. «No la amas, la idealizas». Sebastián la miró con calma. «No la idealizo, Claudia. Ella me recordó quién era. Me enseñó que el amor no te salva de la vida, te enseña a vivirla. ¿Y crees que ella volverá? No lo sé. Pero si el destino existe, sabrá cuándo cruzar nuestros caminos otra vez». Por primera vez, Claudia no tuvo respuesta. Quizás, en el fondo, envidiaba esa fe. Los meses siguieron su curso. Sebastián recuperó color, fuerza y dignidad. Ya no era el hombre que se lamentaba frente al espejo. Era alguien nuevo, forjado en el dolor y la esperanza. El día que logró caminar por el jardín con ayuda de las muletas, el sol lo bañó con una luz dorada. Se detuvo frente al rosal que Lucía había revivido y acarició una de las flores blancas. «Lo hicimos, Lucía», susurró. «Como dijiste, las raíces siempre quedan». El viento sopló, moviendo suavemente los pétalos, como si ella lo escuchara. Y en ese momento, Sebastián comprendió algo que cambió para siempre su mirada. La redención no llega cuando uno vence al dolor, sino cuando deja de temerle. Claudia lo vio caminar y por primera vez en años bajó la cabeza. Tal vez no lo admitiría nunca, pero sintió vergüenza, no por lo que él había hecho, sino por lo que ella no fue capaz de hacer: creer. Esa noche, al cerrar las ventanas, Sebastián volvió a leer la carta de Lucía. Y por primera vez, no lloró. La besó, la guardó junto al corazón y dijo en voz baja: «Gracias, mi amor. Donde quiera que estés, este paso también es tuyo». Y así, con la fe como única guía, el hombre que un día se creyó muerto, comenzó a volver a la vida. El mundo afuera seguía girando, y el destino, en silencio, empezaba a tejer el hilo del reencuentro. Porque el amor, cuando es verdadero, no se extingue, solo espera el momento de regresar. El sol nacía con un resplandor distinto aquel día. Era como si la ciudad entera despertara con una promesa que nadie había hecho, pero todos podían sentir. Sebastián Moreira, apoyado en sus muletas, miraba el horizonte desde el balcón de su mansión. El viento movía su cabello, y por primera vez en mucho tiempo, su rostro tenía algo que no se compraba con dinero: serenidad. Habían pasado meses desde la partida de Lucía. Los días se habían vuelto lentos, pero cada amanecer era una prueba superada. El dolor ya no lo dominaba, ahora lo empujaba. Había aprendido a vivir con él como quien convive con una cicatriz, no para olvidarlo, sino para recordarse que sobrevivió. En el fondo, sin embargo, algo seguía incompleto. El amor que había renacido entre ambos no podía morir en silencio, no después de tanto. Y aunque él intentaba convencerse de que su destino era seguir adelante, su corazón, testarudo, no se rendía. Esa mañana,
Mientras observaba el jardín florecido, una voz interior le dijo que era hora de salir, no a caminar por los pasillos de la casa, sino a caminar por la vida. Así fue como decidió hacerlo. Tomó sus muletas, se vistió con una camisa blanca y un saco gris y pidió al chofer que lo llevara a la ciudad. ¿A dónde, señor?, preguntó el hombre. Sebastián respiró hondo. No lo sé. Donde la vida me diga. El auto avanzó por las calles de la Ciudad de México. Los edificios, la gente, los colores, todo era distinto. El mundo había seguido girando mientras él se detenía, pero ahora, al verlo con nuevos ojos, todo tenía sentido. Se detuvieron frente a un pequeño café de barrio. El aroma a pan recién hecho le recordó a ella. Entró despacio, con paso firme, pero sin prisa. El sonido de las tazas, el murmullo de las voces, el calor del lugar, todo lo envolvió. Y entonces la vio. Lucía estaba detrás del mostrador, con el cabello recogido y una blusa sencilla. Reía con una compañera mientras servía café. Su risa, esa risa que había devuelto la vida a su casa, volvió a llenar el pecho de Sebastián de un modo que no creía posible. Por un momento pensó que estaba soñando, pero no, era ella. La misma mirada, la misma luz. Lucía levantó la vista, y cuando lo vio, el mundo pareció detenerse. Las tazas, el ruido, la gente, todo desapareció. Solo quedaron ellos dos, él, con el alma en los ojos, ella, con el corazón en la garganta. Sebastián avanzó hacia ella, paso a paso, apoyado en sus muletas. La gente lo miraba, pero él solo la veía a ella. Cuando llegó frente al mostrador, su voz apenas fue un susurro. Lucía. Ella se quedó sin aire. Señor, alcanzó a decir, con un temblor en la voz. No me llames señor, interrumpió él. No más, no después de todo. Lucía salió del mostrador con lágrimas contenidas. No creí volver a verlo. Yo tampoco creí volver a vivir, respondió él, pero lo hice, porque tú me enseñaste cómo. Ella bajó la mirada. Tu hermana me odia. Ya no. Ahora se odia a sí misma por no entender lo que tú entendiste desde el principio. Lucía lo observó en silencio. Camina, susurró, sin poder creerlo. Él asintió, con una sonrisa tranquila. Sí, no perfectamente, pero camino. Y cada paso lo di pensando en ti. Las lágrimas corrieron por su rostro, limpias, sinceras. Sebastián extendió una mano. Perdóname por no detenerte aquel día, por dejarte ir cuando lo único que quería era quedarme contigo. Lucía negó con la cabeza. No tienes que pedirme perdón. Tú necesitabas encontrarte primero, y lo hiciste. Hubo un silencio largo, lleno de significado. Ella respiró hondo, y él, con voz temblorosa, pronunció las palabras que había guardado durante meses. No vengo a prometerte nada que no pueda cumplir. Solo vengo a pedirte una oportunidad para compartir contigo la vida que me devolviste. Lucía lo miró, y en sus ojos había amor, pero también miedo. No sé si puedo. Entonces déjame intentarlo hasta que puedas. Ella soltó una risa entre lágrimas. Eres terco, Moreira, y tú eres mi milagro, respondió él. No hubo beso, ni promesas exageradas, solo un abrazo, cálido y largo, el tipo de abrazo que une lo roto y lo hace nuevo. Lucía sintió su corazón calmarse, y Sebastián, al estrecharla, comprendió que el amor no siempre vuelve con fuegos artificiales. A veces vuelve en silencio, caminando despacio, pero más fuerte que nunca. El resto del día lo pasaron hablando. Ella le contó su vida desde que se fue, cómo había conseguido trabajo en ese café, cómo aprendió a seguir adelante sin olvidar lo que vivió. Él le habló de su terapia, del doctor Eduardo, de cómo cada paso que daba era un homenaje a su fe. Y mientras el sol caía, los dos comprendieron que el amor que habían dejado inconcluso nunca se apagó, solo esperó a que ambos estuvieran listos para vivirlo sin miedo. Antes de marcharse, Sebastián tomó su mano. No quiero volver a perderte, Lucía.
Ella lo miró con una mezcla de ternura y seguridad. «Entonces no me pierdas, pero no porque me necesites, sino porque me elijas». Él sonrió, con los ojos llenos de luz. «Te elijo, hoy y todos los días que vengan». Lucía lo abrazó otra vez, y en ese abrazo, el pasado se deshizo como ceniza en el viento. Las heridas, las culpas, los silencios, todo quedó atrás. Afuera, el cielo se tornaba dorado. La tarde se iba llenando de esa luz que solo aparece cuando algo importante renace. Y mientras caminaban juntos hacia la puerta, el sonido de las campanas de una iglesia cercana resonó en la distancia, como si el destino mismo celebrara su reencuentro. El amor había vuelto, y con él, la esperanza. Los meses que siguieron al reencuentro fueron el tiempo del renacer. La vida, que antes parecía una cadena interminable de días iguales, volvió a tener color, ritmo y propósito. Sebastián Moreira y Lucía Valdés comenzaron una nueva historia, no marcada por la tristeza ni el miedo, sino por la serenidad de dos almas que habían aprendido a esperarse. El café donde se reencontraron se convirtió en su pequeño refugio. Cada mañana, antes de abrir, Lucía colocaba una taza para él en la misma mesa junto a la ventana. Y cada tarde, Sebastián llegaba puntual, con las muletas a un costado y una sonrisa en los labios. Allí, entre el aroma del pan y el murmullo de la gente, su amor creció sin ruido, como las cosas verdaderas. La noticia de su relación no tardó en llegar a la prensa. Un empresario que había vencido la discapacidad y se enamoró de su antigua empleada doméstica. La historia conmovió a todos, menos a Claudia Moreira. Pero algo en su interior había cambiado también. Había visto a su hermano caer, sufrir, levantarse y perdonar. Y aunque su orgullo tardó en ceder, comprendió que el amor de Lucía lo había salvado más de lo que cualquier médico o terapia pudo hacer. Un domingo por la mañana, Sebastián apareció en el café con una caja pequeña en las manos. Lucía lo vio entrar y sonrió sin imaginar que ese día marcaría un antes y un después. «¿Por qué traes esa mirada, Moreira?», bromeó ella. Él se sentó frente a ella, respiró hondo y dijo con esa voz grave que ya no temblaba: «Porque hoy quiero que el mundo sepa lo que ya sé desde hace tiempo, que esta mujer es el amor de mi vida». Lucía quedó en silencio, con las manos en el pecho. Sebastián abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, de plata, sin adornos, pero con una inscripción: «Donde florece la fe, renace la vida». «No tengo las piernas fuertes todavía», dijo él con ternura, «pero tengo un corazón firme, y con eso basta para prometerte que nunca más volverás a sentirte sola». Lucía no pudo contener las lágrimas. Se inclinó y lo abrazó con fuerza. No hizo falta decir sí. En ese abrazo, el universo entero entendió la respuesta. Pocos meses después, en una ceremonia pequeña en el jardín de la mansión, ahora llena de flores blancas, como las que ella había salvado del olvido, Lucía y Sebastián se casaron. No hubo lujos ni grandes discursos, pero sí algo mucho más valioso: sinceridad. El doctor Eduardo fue el padrino, los empleados de la casa, testigos, y Claudia, vestida de gris, observó desde la distancia con los ojos húmedos. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, se acercó despacio y abrazó a Lucía. «Te juzgué sin conocerte», susurró con voz quebrada. «Gracias por devolverle la vida a mi hermano». Lucía le sonrió con esa dulzura que todo lo cura. «No se la devolví yo, señora. Él la encontró solo. Yo solo estuve allí para recordárselo». Sebastián, ya de pie, tomó la mano de su esposa y la miró con un amor tan profundo que parecía detener el tiempo. «Lucía, todo lo que alguna vez me faltó, lo encontré en ti». Ella acarició su rostro. «Y todo lo que soñé, lo encontré en tus ojos». El aplauso que siguió fue sincero, lleno de emoción. Pero lo más hermoso vino después. Con el paso de los meses, la casa que había sido símbolo de soledad se convirtió en un hogar. La música volvió al piano. El aroma de pan volvió a llenar las mañanas. Y en el jardín,
El rosal blanco floreció con más fuerza que nunca. Un año después, una nueva noticia llenó la mansión de alegría. Lucía esperaba un hijo. Sebastián, al enterarse, se quedó en silencio unos segundos y luego rompió a llorar, sin vergüenza. «No sé si merezco tanto, Dios mío», dijo entre sollozos. Lucía tomó sus manos. «No se trata de merecer, amor. Se trata de aprender a recibir». El embarazo fue tranquilo, lleno de momentos tiernos. Sebastián cada noche apoyaba la cabeza sobre el vientre de Lucía y le hablaba al bebé con la voz más suave que nadie imaginaba que tenía. «Tu madre es la razón por la que caminé otra vez», le decía. «Si algún día el mundo te hace dudar, mira sus ojos y sabrás qué es el amor». El día del nacimiento, el cielo amaneció despejado. Las flores del jardín se abrieron temprano, como si supieran que algo sagrado estaba por ocurrir. Lucía, con lágrimas de alegría, dio a luz a un niño sano, de ojos claros como la esperanza. Sebastián lo tomó en brazos y sintió que todos sus dolores, sus miedos y sus culpas desaparecían. «Lo llamaré Gabriel», dijo, «porque fue el ángel que nos anunció que el amor existe de verdad». Esa noche, cuando el bebé dormía entre ellos, Lucía miró a Sebastián y susurró: «¿Ves, amor? El milagro siempre llega, aunque tarde». Sebastián le besó la frente y respondió con voz temblorosa: «No fue el amor lo que me devolvió las piernas, fue la fe que tú pusiste en mí». Ella sonrió. «Entonces prometamos no perderla nunca, ni cuando seamos viejos, ni cuando ya no podamos caminar». Él la abrazó fuerte, con una lágrima silenciosa que cayó sobre la cuna. «Te lo prometo», dijo, «porque el amor que nace del dolor es el que nunca muere». Y así, entre risas y lágrimas, la historia que empezó con soledad y culpa terminó con luz y ternura. En la última tarde de aquel año, se los podía ver en el jardín. Lucía sentada entre las flores, con el pequeño Gabriel dormido en brazos, y Sebastián, apoyado en sus muletas, caminando lentamente hacia ellos. El sol caía, dorando los pétalos del rosal que había resistido al invierno. Lucía levantó la vista y le dijo con esa voz suya que siempre sanaba todo: «¿Ves, mi amor? Las raíces que creímos muertas florecieron». Sebastián sonrió mirando al cielo, con el hijo en brazos y la mujer que le devolvió la vida a su lado. «El amor no me curó las piernas, Lucía, me curó el alma». Y bajo aquel atardecer dorado, los tres se quedaron abrazados, mientras el viento soplaba suave entre las flores, como si la vida misma susurrara: «El verdadero milagro del amor es volver a creer». Antes de que este relato termine, quiero hablarte directamente a ti, que has llegado hasta aquí. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez creíste, como Lucía y Sebastián, que el amor puede sanar incluso lo que parece imposible, entonces te invito a ser parte de esta familia que ama los romances que devuelven la fe. Tu suscripción, tu me gusta y tu comentario no son solo gestos, son el modo en que haces posible que sigamos creando historias que nos recuerden que el amor verdadero aún existe. Comenta la palabra milagro, porque eso es lo que somos todos cuando amamos sin rendirnos. Suscríbete, deja tu me gusta y escríbenos milagro aquí abajo. Gracias por formar parte de esta comunidad que aún cree que el corazón puede volver a florecer.